Listo, yo ya estoy aquí unida desde mi celular. Les doy la bienvenida al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. El Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas es un lugar de creación, edición, comunicación y encuentro alrededor de los libros y nuestras revistas. Aspiramos a que los libros, las revistas intervengan el imaginario social y que su lectura, las de sus libros, sus revistas, tengan en la mente de sus lectoras y sus lectores significados, argumentos, visiones del mundo que les permitan ocupar un lugar activo en la sociedad, en las realidades colombianas, latinoamericanas y del mundo. Los libros y las revistas son instrumentos para pensar la realidad. Los libros y las revistas reúnen el estado actual de las investigaciones que se hacen en la Facultad de Ciencias Humanas, en colaboración con otras instituciones. Por eso, los libros, como los caminos, son elecciones, posibilidades de pensar de una u otra manera, pero también son caminos que llevan a nuevas realidades. La idea de lenguaje, camino y significados y elección, como en el camino, como en los significados, está muy vinculado con las ciencias de la interpretación. Proponemos con nuestros libros, con nuestras revistas, interpretaciones, escogencia de caminos y de significaciones como en la antigua, nueva, renovada hermenéutica. Hago una invitación a un recorrido como el que hace este edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, el edificio de posgrados. Es un edificio que retoma modelos muy antiguos de la arquitectura de Asia Central, donde están los caravansaray. Los caravansaray eran lugares de encuentro, de cambio e intercambio. Encuentro y soy otro. Encuentro y leo el mundo de una manera distinta. El caravansaray de libros, imágenes y lecturas es un evento que estamos realizando del 15 al 19 de junio para que las lectoras, los lectores se encuentren con autoras, con autores, con libros, con eventos. Vamos a estar en un gran caravansaray en el que se va a conmemorar 700 años del aniversario de Dante, 200 años del bicentenario de Dostoyevsky, y vamos a presentar nuestras novedades, las de nuestras autoras y nuestros autores en esta gran celebración de libros, revistas, significados, en un festín, una aventura de la lectura.
Estoy aquí en el edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas, recorriendo sus caminos, sus vericuetos, sus laberintos, sus pasillos, su gran patio. Es un caravansaray, un lugar de encuentro. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales porque muy pronto, desde el 15 de junio al 19 de junio, habrá un caravansaray de libros, imágenes y lecturas con autoras, autores, investigadoras, investigadores, lectores, Argentina, Rusia, países invitados, donde vamos a encontrar aniversarios, el bicentenario de Dostoyevsky. Vamos a encontrar las últimas novedades, la revista de trabajo social, la revista de geografía, los libros de nuestras autoras, de nuestros autores de la Universidad Nacional. Síganos en las redes sociales, al Gran Caravansaray de libros, imágenes y lecturas del 15 al 19 de junio. Cada día un encuentro, cada día una mesa redonda, cada día un lanzamiento, cada día un gran hallazgo de ideas, de significados, de argumentos, con nuestras autoras y nuestros autores del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este primer Caravansaray de libros, imágenes y lecturas, nuestro evento internacional con invitados de honor. Y pues hoy tengo el gusto de iniciar y dar la apertura a este evento después del mensaje de nuestro director del Centro Editorial. Y pues bueno, sean bienvenidos a todos los que poco a poco se van uniendo a esta transmisión. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado de honor internacional, Ediciones Coligüe. Es una editorial argentina que lleva más de 3 décadas de experiencia, con una importante presencia, dándole importante presencia a sus creadores a través de las obras que ofrecen. Y tenemos hoy a Mariano Sverdlov, quien es doctor en letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Cátedra de Literatura en el siglo XIX, de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigador CONICET y ha escrito temas sobre el esnovismo, la decadencia, la representación de la violencia y los imaginarios de las retóricas antimodernas. Y además es coordinador de la colección Coligüe Clásica, que es de la que nos va a hablar el día de hoy, donde encontramos, por ejemplo, de la Divina Comedia de Dante. Así que bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, primero que nada, y agradecer la oportunidad de estar acá. La verdad que para mí y en general para toda la editorial es una oportunidad extraordinaria esta de poder, digamos, compartir acá, ¿no? Bueno, justamente agrandando esta comunidad de lectores a una escala latinoamericana. Eso la verdad que para nosotros es realmente muy importante. Así que, primero que nada, manifestar mi alegría, nuestra alegría, digamos, también en nombre de toda la editorial. Súper, bueno, cuéntanos un poco acerca de la colección, muéstranos qué tiene Coligüe para mostrarnos la mañana de hoy. Bueno, ¿qué tiene qué pregunta? Bueno, no, la colección Coligüe Clásica es una colección
que viene siendo desde el año 2002. Es una colección de traducciones, digamos, de textos clásicos, ¿no? Cuando uno dice textos clásicos hay que hacer toda una serie de, por supuesto, de distinciones en torno a qué consideramos clásico. En general, por clásico entendemos, bueno, para decirlo de una forma rápida, textos muy leídos y muy citados de la tradición. No de la tradición, muchas veces de la tradición occidental, pero no solamente. Digo, también nosotros incorporamos, por ejemplo, el Bhagavad Gita, y bueno, y hay toda una discusión, no voy a abundar en ella, en términos de teoría literaria, en términos de lo que se llama así técnicamente construcción del canon, que sería, digamos, nuestra tradición occidental. Si pertenecemos o no pertenecemos a la tradición occidental, bueno, no voy a abundar en eso, pero digamos, básicamente la colección Coligüe Clásica lo que de alguna forma intenta es una retraducción, que es también una relectura de muchos textos importantes de esta tradición, podríamos llamar de literatura mundial, para ser un poco más ajustados. Están hechas por especialistas de las universidades, en muchos casos argentinas, pero también hemos tenido la suerte de poder incorporar tanto traducciones como prologuistas y comentadores de universidades latinoamericanas. Entonces, un poco la idea es, de alguna forma, contribuir a una reflexión situada, es decir, una reflexión desde Latinoamérica, en torno a esta tradición literaria, podríamos decir, insisto con esto, de la literatura mundial. Entonces, bueno, la colección tiene más de 80 títulos, estamos a punto de editar varios textos muy, muy importantes. Un hito reciente para la colección es la edición de una traducción, de una edición, perdón, la edición bilingüe que incorpora la traducción y el texto original de la Divina Comedia. Digamos, es una traducción importante porque allí lo que tenemos, además de una excelente traducción, es, digamos, un muy buen trabajo de notas y de comentario. Esto tiene que ver con, bueno, el doble perfil de quien hizo la edición, que es Claudia Fernández de Speyer, que es tanto especialista en Dante como especialista en las lecturas sobre Dante que se hicieron de la Argentina. Entonces, ese doble perfil de traductora, pero también de alguien que puede reflexionar en términos conceptuales sobre lo que significa la traducción desde nuestro propio horizonte, este doble perfil de traductora y de traductóloga, podríamos decir, es decir, alguien que se dedica a la práctica de la traducción y a la teoría de la traducción, me parece que representa bastante bien una de las ambiciones de la colección, que es poder construir, digamos, poder presentar traducciones, pero también, digamos, que esas traducciones de alguna forma estén hechas, se note que estén hechas desde Latinoamérica. Es decir, desde la academia de Latinoamérica. No sé si queda, digamos, no sé si queda claro, simplemente decir que, digamos, si bien hay todo este trabajo académico sobre las ediciones, también me parece importante decir que lo que se busca, más allá de esto, es que sean textos accesibles a cualquier lector. Entonces, por eso es que las ediciones suelen tener como, digamos, de alguna forma, como, si bien no es explícito, pero creo que están en niveles de notas y de prólogos. Si los prólogos, para algo que tengo a mano, las Confesiones de San Agustín, bueno, al principio hay toda una serie de referencias muy generales en torno al texto, y después, digo, para el lector que se aproxima por primera vez a un texto de San Agustín, y después se va entrando en materia. Entonces, un poco, digamos, los textos tienen como esa doble función, ¿no? De ser textos de introducción a una determinada materia, pero servir también si alguien quiere ahondar un poquito más.
Súper. Y quiero aprovechar en este momento, primero, dar la bienvenida a todos los que se van sumando. Y segundo, los invito a pasar por la página de Editores Coligüe porque hay una gran cantidad de colecciones y de producción que definitivamente tienen que ir y echarle un vistazo. Por si tienen alguna pregunta, aprovechen de una vez la presencia de Mariano, que va a estar contestando sus interrogantes. Y también quería preguntarle, no sé, ¿qué les animó a crear esta colección? Porque es que tienen una cantidad de colecciones, he podido mirar y, o sea, son realmente valiosas, o sea, están buenísimas, tienen que ir a verlas definitivamente. Pero, ¿qué nos llevó a crear la colección de clásicos? ¿Qué finalidad? ¿Qué los inspiró? Sí, ¿con qué finalidad crearon esta colección? Ya de por sí, rescatar todos estos textos muchas veces dejados atrás y en otras ocasiones vueltos a tomar por la comunidad. ¿Qué nos llevó a crear esta colección que tiene Bueno, gran número de ejemplares? sí, sí, bueno, como siempre sucede con estas cosas, me parece que no son unicausales. Lo que ocurrieron varias cosas. Primero, el hecho de que los libros españoles se volvieron muy caros en la Argentina. Y después también ocurrió otra cuestión, que es que se empezó a delinear. Hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, eso tuvo que ver con, bueno, con una crisis muy importante, económica, que ustedes hayan sabido, allá por el año 2001, que sufrió la Argentina. Entonces, bueno, eso cambió, eso hizo que todo lo que los libros importados empezaron a estar mucho más caros. De alguna forma abrió, podríamos decir, una ventana de oportunidad. Eso en términos económicos, más de la cuestión editorial, pero me parece que también lo que empezó a suceder es una necesidad, yo diría, del campo académico, del campo intelectual, de retraducir determinados textos, ¿no? Y esto está en sincronía también con una mayor atención que empezó a haber, yo diría, ya no sé, hace varios años, y que es más o menos contemporáneo al inicio de la colección, ¿no? Digamos, esta atención, en realidad viene un poco antes, al fenómeno de la traducción. Es decir, empezó a ver como si vos querés, como la idea de sacar a la traducción de la invisibilidad, y entonces, de alguna forma, esta colección acompaña toda una serie de iniciativas desde el campo académico, desde el campo editorial, también otras editoriales, por supuesto, de empezar a pensar la traducción de otra manera. Más que empezar a pensar la traducción de otra manera, empezar a pensar la traducción. Vos sabés que siempre, digamos, siempre pesa sobre la traducción toda una serie de prejuicios, bueno, traductor traidor, todo ese tipo de cuestiones así, que lo que hacen es como poner a la traducción en un lugar de cierta invisibilización, mientras, bueno, ¿no? Entonces, un poco lo que empezó a ocurrir en general en el campo académico, te diría, es una revalorización de la traducción y cada vez una mayor reflexión conceptual sobre qué significa traducir. Entonces, eso me parece que es una de las circunstancias que de alguna forma permitió, ¿no? Permitió que esta colección se abriera paso, ¿no? Entonces, digo esto porque hay como, si vos querés, circunstancias comerciales, circunstancias también conceptuales que tienen que ver más que nada con un cierto estado de la discusión en el campo académico. Pero todo esto va junto, ¿no? Quiero decir, no es que hay un solo factor. No sé si con eso más o menos. Sí, no, y me encanta el hecho de revalorizar la traducción, porque como lingüista puedo decir que traducir no es un trabajo fácil. No es sencillo, y más cuando uno va a traducir de un contexto a otro. Estamos hablando, digamos, de literatura, muchas veces europea, con contextos diferentes. Pasarlo para que sea entendible, accesible, que sea ameno para leer para una persona latina que tiene contextos muy diferentes, hay que saber adaptar esto y saber adaptar las ideas. Y hay ideas que no se pueden traducir literalmente, sino que hay que generar una interpretación. Es un trabajo muy arduo,
todo un labor y toda una ciencia que pues, me encanta que haya ese sentido de revalorizar, porque sí se necesita, ya que es un trabajo bastante arduo y que requiere mucho más allá de lo que la gente normalmente piensa. Mariano, no sé si nos puede mostrar un poco acerca de la colección, no sé si tengas imágenes, algunos títulos que quiera resaltar, no sé, comentarnos un poco del proceso. Bueno, en principio, a ver, les puedo mostrar un poco el catálogo. Ahora mismo se los voy a compartir si logro. Para mí no es fácil digamos, manejarme con esto, pero voy a tratar de compartirles. eh, ¿cómo es? Inmediatamente. Pres- Empieza a presentar Ok. en los polvitos. A ver, sería esto, ¿no? ¿Ahí lo están viendo todos? Sí, ya estamos viéndolo. Bien, entonces ustedes están viendo la página de la editorial, ¿no? ¿Verdad? Y abajo ven que dice libros de la colección Coligüe Clásica, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos viendo todos lo mismo. Bueno, Sí, básicamente lo que ustedes están viendo acá, que se los paso rápidamente, ustedes después lo pueden explorar en la tranquilidad, digamos, la tranquilidad pandémica de sus casas, es el catálogo de toda la colección, ¿no? Eh, Básicamente ustedes van a ver muchos textos, en principio, muchos textos eh, latinos y griegos. Hay algún que otro texto bilingüe, en general tratamos de evitar los textos bilingües por varios motivos, pero a veces, bueno, cuando se puede, digamos, metemos, ¿no? El original al lado, porque nos parece que enriquece bastante, no siempre se puede, a veces, digamos, aumenta demasiado el volumen. Bueno, acá tenemos justamente la Divina Comedia en 3 tomos bilingüe, y lo que a primera vista ustedes ya podrán ver es que hay muchos, a ver, hay muchos textos, les decía, como recién les decía, clásicos grecolatinos y muchos textos de la modernidad temprana, podríamos decir. También muchos textos del siglo XIX. A ver, no quisiera en este momento extenderme en ninguno porque sería una injusticia, digamos, dejar a todos afuera, a otros, pero una característica que sí quiero marcar de la colección es que sí por ahí incorpora como novedad en relación a otras colecciones, que acá lo vemos, ¿no? Con el caso del Onegin, es la presencia muy grande de traducciones desde el ruso. Esto tiene que ver con que otra de las sincronías, ¿no? De las contingencias que yo te decía recién, con que la colección empezó a desarrollarse justo cuando se fundaba la Cátedra de Literaturas Eslavas en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces había como muchos, digamos, de alguna forma permitió la colección eh, sacar muchas traducciones de especialistas en literatura rusa, ¿no? Por ejemplo, Vygotsky es otro autor que es interesante porque tiene una historia filológica muy particular, en el sentido de que había sufrido muchos cortes, tanto en el campo soviético como después en las lecturas occidentales. Entonces, de alguna forma, lo que se intentó hacer con las 2 traducciones de Vygotsky que hay en la colección es, bueno, reponer esa presencia de Vygotsky sin cortes, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante ver cómo toda esta cuestión que nosotros discutíamos recién en torno a la traducción se articula con, si vos querés, una dimensión filológica. Eh, Nada, simplemente esto es un poco, les muestro un poco como para que ustedes vean la colección. Esto lo pueden explorar tranquilamente en sus casas.
Acá nuevamente tenemos Memorias del Subsuelo, bueno, traducida por... Nuevamente tenemos, quiero decir, una obra rusa, ¿no? Traducida por Alejandro González. Tenemos los Opúsculos Morales de Leopardi. Bueno, tenemos también el poema de Mío Cid, que es una... Bueno, de alguna forma discute con las fijaciones previas, esta fijación, es decir, es una fijación hecha desde Latinoamérica, con toda una serie de disquisiciones críticas que, por supuesto, discuten, ¿no?, con todo lo previo, pero que están hechas desde Latinoamérica. Después me gustaría abundar un poco más qué significa esta discusión desde Latinoamérica, ¿no? Bueno, no puedo describirlos todos porque sería muy aburrido. Después mírenlo ustedes con alguna tranquilidad. Una cosa que siempre ocurre, dejo de presentar, una cosa que siempre ocurre en la página es que especificamos muy bien quién hizo la traducción y quién hizo la anotación. Es decir, nosotros nos interesa mucho valorizar tanto la figura del traductor como la figura del anotador. Es decir, nosotros somos conscientes de que lo que queremos poner en primer plano y visibilizar que lo que nosotros estamos mostrando no son textos, como decimos acá, pelados, sino que en realidad son textos que tienen un trabajo interpretativo y de alguna forma, al poner en primer plano el traductor y a quienes hacen los prólogos y las anotaciones, lo que estamos diciendo, estamos mostrando este carácter interpretado del texto, ¿no? No sé si eso contesta más o menos. Sí, y bueno, nos hablaba sobre pues, la importancia de la calidad también de la traducción. No sé si nos puedes hablar un poquito más acerca de qué criterios de calidad, cómo es el proceso para evaluar pues, la calidad de la traducción del texto que se está proponiendo para... Bueno, esa es una pregunta fascinante porque no tiene una respuesta clara. Es decir, nosotros, mira, empezamos con... Vos sabés que acá, digamos, en Argentina está mucho la idea corría un poco la idea de algo así como un español neutro, ¿no? Es decir, ¿qué sería un español neutro? Sería una suerte de español, una lengua quimérica que se opondría a la variante ibérica y que al oponerse a la variante ibérica sería, comillas, con muchas comillas, esto mucho más neutra que la variante ibérica que vendría marcada por localismos, ¿no? Está esa superstición, esa circula esa superstición. Un poco, yo te digo, al principio nosotros al menos yo, viste, tenía esa idea digamos, de esa idea de español neutro, que en la práctica es, por ejemplo, jamás usar el vos, sino siempre usar el tú. Sí. Por supuesto que esta idea del español neutro es una quimera, porque en realidad la lengua de traducción no es una lengua neutra, nunca puede serlo. Nuestra variante de traducción, por supuesto, es distinta de la variante de traducción del español que imagina un traductor español, pero de ninguna forma me atrevería hoy a decir que nosotros traducimos de forma más neutra que un español. Me parece, digamos, totalmente absurdo decir eso. La idea de que hay españoles neutros, españoles no neutros, me parece que forma parte, más bien es una superstición, ¿no? En el sentido de que todos los españoles, habrá españoles más marcados y menos marcados, pero eso también tiene que ver con el tipo de texto, con lo que demande cada tipo de texto. No es lo mismo traducir un texto de filosofía que traducir un texto de comedia, donde la comedia necesariamente requiere un lenguaje más bajo, y ese lenguaje más bajo, más popular, de alguna forma implica salir de la neutralidad de la filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que me parece que hablar de español neutro no tiene demasiado sentido. Más bien la idea de español neutro, si vos querés, tiene que ver con una forma de pensar la traducción, entre muchas comillas, elegante, que tiene que ver con los años, con cómo se suponía que estaba bien que un escritor tradujera en los años 50 y 60 en la Argentina, ¿no? Porque siempre estaba un poco la idea de que, bueno,
la buena traducción es aquella que está bien traducida por un buen escritor. Bueno, ¿no? Esta idea de estilo, buen estilo y buena traducción, que está detrás de la idea de español neutro. Bueno, todo eso, por supuesto, que está muy relativizado ahora, ¿no? En el sentido de que no existe. Primero, a todos por supuesto, nos parece dudosa esa idea de decoro que hay detrás de la asunción de, bueno, las buenas traducciones solo pueden ser hechas por, comillas, buenos traductores. O sea, es una definición, por supuesto, sumamente muy problemática. Y por otro lado, me parece que lo que nos fuimos dando cuenta es que no hay una lengua única de traducción. ¿Por qué? Porque cada campo de saber, cada campo específico, tiene sus propias discusiones internas. Entonces, en cada volumen, lo que hay es un pequeño cuadro donde el traductor relata qué es lo que quiso hacer con la traducción y cómo se distancia de las opciones previas, es decir, cómo se inscribe de forma muchas veces polémica en la tradición de traducciones de ese texto en particular, ¿no? Y entonces, digamos, cada área, cada disciplina, te diría que cada autor tiene, digamos, lo que los clasicistas llaman un usus scribendi distinto, y eso implica además una historia de traducciones de ese mismo autor. Digo, me parece que... Sí, Julián, ¿querías decir algo? Bueno, no sé. Pero me parece que eso es realmente muy importante, es decir, de alguna forma como entender, primero que no hay neutralidad en la traducción, no puede haberla, no, tampoco me parece que sea un valor deseable, y por otro lado, más bien que cada texto en particular se inscribe de una forma distinta en cada tradición de traducciones. Por ejemplo, el caso de los rusos, ya que estamos con los rusos, siempre, muchas veces lo que nos encontramos es con que algunos de los textos de esta colección son las primeras traducciones directas del ruso al castellano, porque muchas veces venían mediadas por el francés. Entonces, de alguna forma, son traducciones primeras, y las traducciones primeras siempre dialogan de otra forma con el texto que las retraducciones. Entonces, me parece como muy difícil generalizar, digamos, en términos esto parece como muy específico lo que yo te digo, pero tiene que ver, de alguna forma yo me estoy peleando con cierta idea de tradición de neutralidad rioplatense, que es una idea que circula como, digamos, como valiosa, y a mí me parece muy problemática. No sé Sí, si con entiendo. eso... Sí, en parte sí. Entonces, bueno, cuando les llega un texto, teniendo en cuenta esto, es que, digamos, la traducción implica muchas cosas, como las que nos acabas de decir, ¿no? Si es una traducción directa, si es una traducción mediada, también depende del contexto de la persona que lo está traduciendo, su manera de interpretación. Pero bueno, en el momento de aprobar uno un texto para publicar, para generar todo el proceso editorial, no sé si tengan sí, algún tipo de criterio, algún tipo de proceso de selección para decir, bueno, definitivamente sí, este va. Bueno, sí, en general, a ver, en general lo que solemos hacer suele haber como una especie como de negociación, es decir, muchas veces no es que el traductor nos entrega el trabajo terminado, sino que vamos como tuneando, digamos, la traducción, teniendo en cuenta que muchas veces son traductores universitarios, con lo cual, bueno, muchas veces de alguna forma el tono de la traducción termina siendo el resultado de una negociación entre la idea que tiene el traductor de lo que sería un buen castellano, la idea que tenemos nosotros de lo que podría gustarle a un público, y la idea, perdón, toda la tradición de debates sobre determinados términos que hay en un determinado campo, ¿no? Entonces, el traductor es como que, digamos, negocia todo el tiempo,
negocia con nosotros, negocia consigo mismo y negocia con la tradición de traducciones. Esto se ve mucho en filosofía, es decir, cuando en textos muy traducidos de la filosofía, bueno, cuando los traductores tienen que decir, bueno, ¿qué hago con este término? Este término ya no me gusta, pero toda la tradición lo está traduciendo así, no puedo traducirlo de otra forma. Bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, muchas veces te diría que hay mucha negociación en el medio, que bueno, es la tarea del traductor, que en realidad es esa negociación de alguna forma. En ese punto, de alguna forma, a ver, te diría que lo que solemos hacer es siempre eh, tratar de ponernos de acuerdo antes con los traductores, ¿no? Eh, Sobre todo cuando son trabajos tan, o sea, tan largos. Y después, bueno, está el problemático caso de la traducción de poesía, que bueno, ahí, claro, cada traductor tiene distintas estrategias, todas justificables en la medida en que se inscriben en una determinada relectura de las tradiciones, de las traducciones previas, ¿no? También está muchas veces ese problema de, digamos, lo que Harold Bloom llama la angustia de las influencias, pero aplicada al ámbito de las traducciones, es decir, eh, qué hacer con ese peso que es la tradición de traducciones en un texto muy transitado. No sé si eso contesta, digamos, pero te diría que no hay una instancia así, digamos, de aceptación o no aceptación, sino más bien una negociación permanente. Una negociación permanente. Me gusta. Sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, todo esto de la pandemia, cómo lo han manejado? Bueno, ahorita estamos ya, por lo menos ya con un año de experiencia, pero al inicio, por lo menos a nosotros como editorial, fue duro. O sea, porque algo que por supuesto no se tenía planeado, tocó cambiar muchos formatos, un proceso de transformación tremenda, como yo creo muchos sectores también en general, pero ¿cómo lo llevaron ustedes? O sea, con Bueno, respecto yo, a la recepción de documentos y de publicación y también de ventas. bueno, todo mucho PDF, acá quizás Fernando, que está, yo te cuento, yo coordino o dirijo la colección, como lo quieras decir, pero en las partes más de ese trabajo está Fernando. Si Fernando se hace presente, Hola, hola, ¿cómo están? podés poner Hola la cámara, Fernando, ¿cómo estás? Fernando. Bienvenido. Bárbaro, esperen que me pongo en un lugar más o menos coherente porque había salido, se me cortó el internet en casa, discúlpenme. Bueno, Salí a correr a ver, ¿me escuchan ahí bien? Sí, 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 sí. sí, sí. Esperen que voy a activar la cámara. ¿Ahí me ven bien? Sí, sí. Sí, bienvenido Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Discúlpenme, no sé qué Bien. pasó, pero se cortó la conexión en mi casa. Tuve que salir a agarrar datos con el celular. Bueno, sí, justamente lo que decía Mariano, referido a la cuestión de cómo nosotros nos estuvimos manejando con el tema de la pandemia, la recepción de textos y demás. En líneas generales, lo que indica la clásica muchas veces es que todos los proyectos llevan muchos años. O sea que nosotros no tenemos nada que se resuelva rápidamente. Recién Mariano dijo el concepto de negociación, que a mí me parece por demás elocuente, porque la verdad es que lo que es realmente el trabajo de edición de los textos, ¿no? En donde nos encontramos con un original que llega desde el lado del especialista con determinadas marcas que muchas veces tienen que ser revisadas, aprobadas por nosotros, inclusive con sugerencias modificadas, y eso va transformando el texto, y ese proceso de transformación no suele ser corto, digo, lleva mucho, mucho tiempo, un ida y vuelta muy constante. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cómo se transformó la cuestión con la pandemia? La verdad, en términos estrictos, no hubo una transformación en términos de trabajo de los originales. O sea, quizás lo único que se modificó es la manera en la cual nos contactábamos con los autores, o con los traductores, mejor dicho, porque antes nos comunicábamos cara a cara y teníamos una reunión en la oficina, y ahora se trasladó todo a Zoom o Google Meet,
y bueno, estos formatos que dependemos tanto de la internet, ¿no? Justo estamos hablando de una colección de clásica y todo está atravesado por nuestros modos de conexión. Dicho todo eso, la transformación que hubo en lo que corresponde a la circulación de libros y demás, lo único que hizo fue elegir de una manera un poquito más prudente con qué proyectos salíamos al mercado, ¿no? Este año 2021, por ejemplo, estuvo poderosamente signado, al menos lo que es la primera mitad, con la salida de nuestra traducción de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que bueno, hoy por la tarde tendremos una conversación con la traductora. Pero llevar adelante ese proyecto en este marco, por un lado fue un atrevimiento de nuestra parte, pero por el otro el resultado está siendo bastante positivo. Por ahí hasta te diría que en el plano más personal me ha sorprendido la buena recepción que hubo de la traducción y el interés que hay dentro de nuestra tradición lectora acerca de la obra de Dante. Hay muchas cosas que podría llegar a explicarlo, pero creo yo que la respuesta que tuvo la editorial a un proyecto de tanto tiempo, que llevó 5 años de traducción por parte de la traductora, que llevó un año entero de trabajo sobre el original, desde comienzo del 2020, que fue entregado la primera versión, hasta la actualidad. Y que por suerte les diría que la cuestión de la pandemia nos sirvió muchísimo justamente para decir, bueno, no sabemos qué le va a pasar al mundo, pero nosotros nos metemos a trabajar este Word de Dante y sacar lo mejor posible. En ese sentido fue óptimo. Y lo más particular es que en el medio todavía estamos trabajando grandes ediciones que seguramente verán la luz este año, y que en líneas generales todo lo que sea el trabajo de edición en el marco de la pandemia no se vio alterado. Lo único que se vio realmente alterado fue una cuestión mucho más comercial de, bueno, en qué momento salir con el libro y de qué manera distribuirlo, de qué manera promocionarlo. Nosotros elegimos una muy buena fecha, que fue marzo del 2021, para sacar la traducción de Dante, que no solo coincidía con el aniversario del fallecimiento de Dante, sino que también coincidió circunstancialmente con un momento en donde aquí hubo una relativa apertura y mayor circulación de gente, digamos, en la calle, en las librerías, etcétera. Ahora, dicho todo esto, estamos pasando por un momento muy, muy tremendo de la pandemia aquí en Argentina. Hay un panorama relativamente positivo porque se ha extendido la vacunación, y la verdad yo creo que de aquí a unos meses vamos a tener otro panorama, que va a coincidir justamente con la salida a mitad de año de las nuevas traducciones que estamos cerrando ahora, ¿no? Entre ellas, bueno, otra de poesía, que es la obra de Blake, y también grandes títulos que tenemos por delante, como por ejemplo una traducción tremenda de obras emblemáticas de Aristóteles. No quiero hacer tan spoiler por las dudas, pero créanme que la colección clásica es de los puntos más fuertes de la editorial Coligüe en la actualidad, lo que más nos enorgullece en términos de salida, y también lo que más trabajo nos lleva. Recuerdo buenamente que cuando entré en la editorial en el 2019, recién se cerraba un proyecto de traducción que llevó 15 años, que fue sobre las leyes de Laura Corso de Estrada, sobre las leyes de Cicerón. Bueno, el proyecto en general, desde el momento que se firmó el contrato hasta que salió el libro, llevó 15 años. O sea que imagínense la cantidad de tiempo que lleva cada una de las traducciones. Por eso les digo, la situación de la pandemia no creo que haya cambiado la dinámica de trabajo previo a la salida del libro. Lo único que afectó fue, bueno, cómo y cuándo sale el libro, y obviamente cómo lo hacemos circular. Pero en líneas generales creo que este es un trabajo que lleva mucho tiempo de escritorio, mucho tiempo de diálogo, de negociación, y que ese tiempo siempre termina redundando positivamente en el resultado. Sí, es lo que dice Fernando, esto de los tiempos largos, ¿no?, de la edición. Esto me parece que esto que marca Fernando es tremendo. Es decir, estamos hablando en algunos casos, sí, como dice acá Fernando, de décadas. Y entonces, digamos, y un trabajo que de alguna forma, bueno, nos conecta con la dimensión de larga duración del clásico como valor temporal, y con el horizonte de nuestra propia caducidad, para decirlo de una forma un poco amable, digamos, ¿no? Para decirlo de una forma amable, porque claro, si uno piensa que en realidad, ¿cuántas vidas humanas entonces, la vida humana debería medirse en términos de tiempo de edición de clásicos? Entonces serían 4 ediciones de clásicos una vida humana, para decirlo así,
rápidamente. Pero más allá de esas cuestiones, me parece que sí, que el tema acá esto es lo contrario de la alta rotación editorial. Es decir, es otro concepto, es decir, es exactamente, acá hay muchos libros, en todos lados, por supuesto, pero los grandes monstruos le decimos acá, es un localismo, ¿no? Un porteñismo, en lugar de decir monstruos, decimos los monstruos, todo con, ¿no? Digamos, los grandes monstruos editoriales, de alguna forma, es como que sacan libros todo el tiempo, y está este proceso de sacar libros y después saldarlos, o bueno, no venderlos, y incluso en algún caso, quemarlos, ¿no? Digo, no por censura, nada por el estilo, sino simplemente por la sobreproducción. Y la idea de estos textos es exactamente la contraria, es como, de alguna forma, que cada uno de estos textos sea la culminación del trabajo de un especialista. Es decir, si alguien se dedica a una determinada área, bueno, quizá pueda tardar, qué sé yo, 2 años en hacer lentamente una edición, pero lo cierto es que en realidad esa persona llega a hacer esa edición porque se ha dedicado un tiempo infinito a un determinado autor, a una determinada... Que es un poco lo que nos contaba acá Fernando con el caso de William Blake. Es decir, la extraordinaria traducción en verso que hace Mario Rucabado, bueno, es el resultado de una ocupación de Mario que ya debe llevar por lo menos 10 años con William Blake, ¿no? Entonces me parece que es eso, es ese trabajo, esa frecuentación que el traductor tiene con ese texto, ese casamiento, ¿no? Porque uno se puede divorciar, digamos, de una pareja, pero del objeto de investigación lleva muchos más años, entonces es una cosa mucho más implicante. Fernando. Sí, no, iba a decir que hay un concepto dentro del mundo editorial que a mí me parece que le calza justo a la colección clásica, que es el concepto de long seller, ¿no? Que por ahí son libros que se venden en una cantidad prudente cuando salen, pero que tienen una suerte de venta continua a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no es el bestseller que vende por ahí, no sé, 100.000 copias, tiene un número irreal, ¿no? Digamos que un bestseller ahora, si vende 10.000 copias, es el libro más glorioso de la historia. Pero a lo que voy son esos libros que venden rapidísimo y que, viste, no sé si uno tiene esa sensación de que después va a la biblioteca y dice, ¿por qué me compré este libro? O sea, ¿qué tenía de interesante, no? Esos libros que siempre tienen la franja, que se venden al toque un montón, y después todo el mundo, no sé, lo usa para acomodar un sillón. Bueno, lo que pasa con la clásica es lo diametralmente opuesto. Son libros que por ahí tienen una venta prudente al principio, pero es sostenida, porque son libros que están bien, que tienen el trabajo de tiempo que lleva cada uno de los libros de la clásica, siempre termina resultando en un libro de mayor calidad. Y eso a la larga se sostiene en el tiempo, inevitablemente. Recién hablaba de la traducción de Blake, que es uno de los trabajos más interesantes. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía, como al querido Mariano aquí presente, así que compartimos ese notable interés y siempre nos entusiasma la traducción de poesía. Justo decía la tarea del traductor y pensaba en el texto de Benjamin, que justamente aborda el problema de la traducción de poesía, ¿no? Que siempre es lo más difícil, son las decisiones más complicadas, porque cómo se traduce. Bueno, Claudia Fernández a la tarde nos hablará de las decisiones que tuvo que tomar para traducir uno de los textos canónicos por definición, que es la Divina Comedia, ¿no? ¿Qué tipo de decisión se toma frente a un texto que ha tenido tantas traducciones, que en nuestro horizonte intelectual ha tenido tantos mojones de peso, ¿no? Digo, Bartolomé Mitre tradujo por primera vez la Divina Comedia, que es una figura de una marca política absolutamente contundente dentro de nuestra tradición, para bien o para mal. Entonces, digo, no se está traduciendo cualquier cosa, estás metiendo como con una obra que no solo tiene peso en sí misma, sino tienen peso las traducciones. Y todo eso también redunda en algún sentido en la reflexión que tiene que llevar la especialista acerca de cómo traduce ese poema. Bueno, ese tipo de reflexiones llevan muchísimo tiempo, llevan muchísimo intercambio, y eso a la larga es raro, pero queda en el libro. O sea, de una u otra manera queda en el libro, aunque sea como una nota al pie que solo los especialistas más dedicados van a poder encontrar y apreciar. Bueno, sin embargo, deja un registro. Y sumado a la obra de Blake, por ejemplo, yo recuerdo buenamente una conversación que tuve con otro gran traductor de la casa, que es Mario Caini, responsable de la traducción de la Crítica de la Razón Pura, que es, casi les diría, una de las mejores traducciones que tenemos dentro de la clásica. Digo, emblemática en el sentido de que
la gente todavía la sigue comprando, la sigue visitando, y ha cambiado, y esto me parece también muy importante, ha cambiado la manera en la cual se lee Kant aquí en Argentina y no, me atrevería a decir, en Latinoamérica. Es una traducción que dejó una huella absolutamente trascendente y abrió un nuevo campo de estudios, porque no es lo mismo leer ahora Kant después de la traducción de Caimi. Bueno, dicho todo esto, Mario siempre cuenta la cantidad de tiempo que le llevó cada una de las partes de la crítica de la razón pura, ¿no? El tiempo de comparación entre traducciones, ¿no? Bueno, a ver cómo se tradujo esto en tal traducción, en tal otra traducción, a ver cómo se tradujo en francés, a ver cómo se tradujo este término en portugués, y a partir de todo ese cotejo, decir, bueno, yo lo voy a traducir así, en jornadas que la verdad, yo lo escucho a Mario cuando lo cuentan y parece, no sé, hablar con alguien del siglo XIX, ¿no? El término de trabajo, rutina de trabajo que tiene, ¿no? Levantarse muy temprano en la mañana, ser muy metódico, comer siempre a una determinada hora y siempre estar acompañado con varios atriles con los libros desplegados en tal o cual página para cotejar traducciones. Ese trabajo de amor que es realmente una buena traducción, yo lo celebro porque parece inédito en este tiempo, en donde inclusive la propia lógica de la traducción ha quedado como, no sé, como si fuese una especie de ejercicio en realidad de pasar de la mejor manera posible los filtros de Google Translate, ¿no? Que eso pasa con muchas traducciones. Se pasa con Google Translate, uno revisa y dice, bueno, va más o menos así. Esto pasa, pero en todos los lugares, inclusive a nivel académico, me he encontrado con más de una oportunidad de gente que por ahí pasa a Google Translate, no sé, el abstract de una ponencia para sacárselo encima, ¿no? Como que está todo rápidamente o tan a la mano que parece que la traducción ya es un ejercicio burocrático, cuando en realidad es un acto tan profundamente filológico, de tanto apego al texto, que es tan digno de celebrar cuando hay un buen traductor trabajando, que a mí me parece como, no sé, es casi, es un milagro que nos vuelve a reencontrar con el aprecio por la letra, ¿no? Con el aprecio por la labor filológica bien llevada y bien entendida. A veces tenemos mucho ida y vuelta con Mariano de varias traducciones, con varios traductores, y está buenísimo porque cada uno expone sus argumentos. Pero de cada cosa que uno dice, Dios mío, esto parece que no va a terminar más, y bueno, sin embargo algún día termina y cuando uno ve el libro dice, Juan, ¿te acuerdas cuando hablábamos de no sé, cómo traducir esta palabra, qué cabezal poníamos, qué sistema de notas íbamos a elegir? Todas esas cosas que hacen al cuerpo de una traducción, a mí me parece alucinante. Y cierro con esto. El último encuentro que tuve así, de mucha reflexión, fue justamente referido a la manera en la cual aparecían las citas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en la Divina Comedia, que obviamente es un texto, Dante estaba totalmente atravesado por la influencia del pensamiento tomista. Pero a lo que voy es, ¿de qué manera uno logra hacer coincidir el sistema de ubicación de la cita, ¿no? De referencia absolutamente erudito, con algo que pueda ser leído por un gran público? Porque esa es la cuestión de la colección. Pensamos en los dos públicos y pensamos que no hay una separación estricta, ¿no? No hay cosa absolutamente digna de bochorno, que es pensar que un lector no universitario no va a entender. No es eso, es en realidad, justo pasó un colectivo hablando de lo popular, es en realidad pensar la manera en la cual se pueden hacer coincidir los dos mundos, porque no podemos seguir pensando en ámbitos separados, sino justamente estamos, casi les diría, en contra de lo que es el espíritu de cualquier tipo de conocimiento, que es la apertura a la mayoría. Todos estamos llamados a poder leer estos textos, todos tendríamos que poder leerlos sin ningún tipo de problema, y justamente nuestra tarea es encontrar la manera de articular esos dos mundos, ¿no? La del absoluto erudito con la de un público general que esté interesado por la obra, y que los dos puedan entender la referencia a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino sin ningún tipo de problema, tanto el universitario como el público no universitario. Y así, obviamente, llevar esta obra a la mayoría, que es el espíritu más hermoso y noble que tiene la colección. Textos clásicos pensados para todos. Uf, qué Sí, no, totalmente lo que dice Fernando, y yo quiero decir que todo este trabajo filológico parecería que de alguna forma uno podría decir, esto va a empastar la lectura del texto para el lector no académico, no universitario, y para nada, porque justamente, por ejemplo, el caso acá que mencionaba Fernando sobre Kant, la verdad que yo, digamos que yo soy de letras, yo no soy de filosofía,
yo me doy cuenta que las traducciones que yo había leído antes no se entendían nada, estaban mal, y Caimi, con una buena introducción, o sea, un Kant para dummies, es decir, para nosotros los de letras, que digamos que es filosofía, entendemos bastante poco, nos permitía entrar a la arquitectura de uno de los pensamientos fundamentales de la modernidad. Digo, a nosotros que no tenemos formación filosófica, ¿no? En ese sentido, me parece muy importante, digamos, destacar que toda esta tarea así filológica y de comentarios, después lo que termina siendo no es un texto hermético, sino exactamente todo lo contrario. Justamente son textos que pueden ser leídos por cualquiera y que cualquiera puede discutir con los criterios que hay detrás de ese texto, porque esos criterios están explícitos, porque no es que se nos está diciendo este es el texto, más bien lo que se nos está diciendo es este es el estado de la discusión ahora sobre este texto. Y este estado de la discusión, nuevamente, hoy estoy con el tema, hoy estoy con un ánimo barroco, pero este estado de la discusión es caduco. Es decir, las traducciones nacen, acá para seguir con Benjamin, ¿no? Nacen, viven, mueren, y de alguna forma, cuando uno historiza, cuando cada traductor historiza qué fue lo que pasó con las traducciones, bueno, de alguna forma es ese cotejo con la tradición, que es un cotejo también con la traducción como tarea de interpretación infinita. Y esto literalmente, porque en algunos casos nos encontramos con que los traductores quieren introducir modificaciones en la segunda o en la tercera edición, porque ya no están de acuerdo con lo que ellos mismos han hecho. Ahora, quiero destacar que todas estas modificaciones y todas estas vueltas sobre la tarea infinita que siempre representa la traducción, tarea infinita de alguna forma condenada a la caducidad, lo que termina dando para el lector general son textos muy legibles. Justamente uno podría pensar que cuando no hay toda esta reflexión, muchas veces se termina empastando, digamos, la relación con el lector. Pero cuando hay esta reflexión, esta negociación, eso abre un campo de discusión, un campo de lectura, y esta es la tarea, me parece, de alguna forma democratizadora que tiene en ese sentido la traducción. Sí, y aparte también una cosa, que no es moco de pavo, que es una expresión muy linda que me gusta decir cada tanto, que es que los precios con los cuales nosotros salimos al mercado en esta colección son inéditos, o sea, son muy baratos en relación a los precios de los libros y sobre todo en relación al peso de la traducción que tiene. Digo, no sé, cualquier libro de la clásica está más barato que no sé, que la última novedad de cualquier editorial. Y si lo comparás con una otra edición del mismo libro hecho por una editorial X, siempre está lo de la otra editorial 2 o 3 veces más caro. O sea que también está pensado en un sentido de que no solo sea accesible para la lectura, sino que realmente el objeto libro en la relación de precio y calidad sea también o esté a la altura de lo que puede ser un público popular. Yo pienso que en realidad es una huella que toma Coligüe de una manera muy noble, y esto ya estoy hablando por Aurelio, pero espero que me sepa disculpar, que retoma mucho la traducción, perdón, la tradición instalada aquí por Boris Spivakov con los proyectos de Udeva, con el proyecto de SEAL, que justamente tenía el lema de más libros para más. Digo, un poco Coligüe tiene esa línea, y tomar la colección clásica que dirige tan buenamente y coordina con maestría Mariano, es justamente hablar de casi les diría como el ADN de lo que es Coligüe. O sea, es una editorial que piensa que la cultura está para todos. Y se nota en el contenido del libro, y se nota en el precio, y se nota en la manera que circula y dónde circula, ¿no? En librerías de barrio. Uno puede ir a cualquier librería de aquí de Buenos Aires, de cualquier parte de la Argentina, y preguntar por libros de Coligüe, y están. Y si no están, se consiguen rápidamente. O sea, no, eso la verdad que me parece que es algo también muy noble. Y además, el tamaño a mí me encanta. Como siempre dice un amigo, desconfío de cualquier libro que no se pueda meter en el bolsillo de la campera. Esto es una frase de un amigo, no me quiero apropiar totalmente, pero digo, justamente, qué sé yo, uno puede salir en cualquier medio de transporte y llevar en el bolsillo grande Moby Dick, o Frankenstein, o Las Flores del Mal. Son todas traducciones que a mí me gustan mucho dentro de la colección.
O, por ejemplo, recuerdo buenamente el primer libro que leí, que justamente es uno de los primeros libros de la colección, que es la traducción de los manuscritos del 44 de Marx, llevado adelante por Miguel Veda junto con un grupo de especialistas, que me acuerdo que, bueno, decía Mariano, las introducciones son fundamentales en la colección, no solo el trabajo del traductor, sino la introducción que justamente habilita a cualquier lector a entender por qué está leyendo lo que está leyendo, cuál es el peso que tiene en el contexto contemporáneo y en el contexto de producción, todas cosas que suman muchísimo a la lectura y que justamente abren estas puertas que comentaba Mariano. Sí, eso, en ese sentido me parece lo que dice Fernando digamos, la continuación de esta tradición de Spivakov, ¿no? De Centro Editor, de Udeva, me parece que es fundamental. Es fundamental y a mí particularmente, si me preguntás, me interesa mucho que el objeto de esta divulgación sea nada más ni nada menos que toda la tradición, así, la literatura mundial, ¿no? Me parece que es un gesto megalómano, un poco ambicioso, eh, pero que el tema era que en el 2002, y yendo al inicio de esta charla, nosotros nos dábamos cuenta que esto se podía hacer. Se podía hacer no por nosotros, sino porque estaba maduro el campo académico argentino para hacerlo. Es decir, ya había como, de alguna forma, tradiciones muchas veces subterráneas de las literaturas comparadas, de la traducción, ya llevaban varias décadas. Es decir, cuando uno de alguna forma revisa la historia de las literaturas comparadas en la Argentina, la historia de la filología en la Argentina, bueno, en general como en Latinoamérica, son historias de muchas décadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, lo que ocurrió a principios del 2002 es que por ciertas condiciones del trabajo académico que tienen que ver también con una mayor especialización, es como que eclosionó todo un saber en torno a las literaturas comparadas y en torno a la traducción. Y justamente se empezó como a delimitar un poco más el ámbito de la traducción y de la traducción académica. Insisto, sin que esto significa que los textos estos sean para lectores académicos. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Son lecturas amenas, pero no simplificadoras. Es decir, nosotros, una cosa que sí evitamos, y esto sí tiene que ver con las preguntas en torno al criterio de la traducción, es la simplificación en la traducción. Eso sí, no hay. Eso te puedo decir que no hay. O sea, no hay versiones, no hay simplificación. Los problemas estarán resueltos de una forma, estarán resueltos de otra, pero el lector entiende que hay digamos, hay un problema con la letra extranjera y ese problema con la letra extranjera está metido en la página. No es que simplificamos o no es que domesticamos. Por supuesto que todo traductor tiene estrategias de simplificación, reemplazo, domesticación, eso va de suyo. Pero en general, por ejemplo, no se sacan párrafos, y si hay algo que no se puede traducir, se pone una nota al pie indicando que allí hay un problema. Muchísimas gracias, Fernando y Mariano, por edificar también esta colección, por poner en interés y como protagonismo en labor de la traducción, que precisamente es aquello que le da tanto valor a los textos, claro. Realmente me encantó. Y ya para cerrar, me parece pertinente, teniendo en cuenta pues las personas que nos están viendo, muchas personas son de acá de Colombia. No sé qué pueden hacer ellos para adquirir alguno de sus textos. ¿Cómo sería posible esto? Es como para que ellos lo tengan en cuenta. Sí, yo acá me meto, Mariano querido, si quieren contactarse con nosotros, pueden revisar la página web, que es coligüe.com.ar, edicionescoligüe.com.ar, ahí van a tener toda la información para contactarse con la parte de ventas, y si no, dejo aquí mi mail personal, mi mail de trabajo en realidad,
que es asistente.edición@coligüe.com.ar. Ahí me pueden escribir por cualquier duda. Nosotros estamos ahora desarrollando toda una plataforma para hacer ventas por fuera de la Argentina. Obviamente está en desarrollo, pero de más está decirlo, hemos hecho ventas a lo largo de toda Latinoamérica, tenemos inclusive distribuidores en Colombia, pero por títulos puntuales les sugiero primero que se comuniquen ya sea por la página web o a mi correo particular y resolvemos la cuestión sin ningún tipo de inconveniente. Vemos cuál es la mejor manera para que este espíritu de que los libros lleguen, bueno, se realice, ¿no? Y no quede solo en esta conversación tan amable y tan linda que hemos tenido. Exacto, y muchas gracias de verdad. A todos nuestros espectadores, ya saben que no se pueden perder esta tarde la reunión el conversatorio que se tiene también con Coligüe acerca de la Divina Comedia, su traducción y demás, para que esto fue como un abrebocas para que se vaya viendo el labor de lo que es la traducción y terminen de fascinarse ya en las horas de la tarde. Igualmente agradecer muchísimo a Mariano y a Fernando por estar acá, por acompañarnos en este primer horario de apertura. De verdad fue una conversación muy amena, muchísimas gracias. Aprendí mucho también y me imagino que nuestros espectadores también. Y pues nada, recordarles que ahorita a las 10 de la mañana perdón, a las 11 va a haber una intervención del abogado de la Facultad de Ciencias Humanas donde nos va a hablar sobre propiedad intelectual y cesión de derechos. Así que los invito, es muy importante tener eso en cuenta. Y a las 12, el concierto de Ícaro, Das Ova, música de la República de Jacasia. Una maravilla que no se pueden perder, así que para que estén atentos de la programación de esta mañana y asimismo a las 2 de la tarde con el resto de la programación de los conversatorios para seguir compartiendo y aprendiendo. Muchas gracias, Mariano y Fernando, de nuevo, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. La verdad que fue muy lindo. Mariano, te saludo, que estás aquí. Y un abrazo muy, muy grande para el pueblo colombiano en estos momentos. La verdad corresponde decirlo, desde Argentina los acompañamos con el corazón y con el pensamiento. Sí, sí, sabemos que son momentos muy, muy críticos para ustedes y ojalá que tenga una buena resolución. Sí, todos esperamos eso. Y por Y el lado bueno, todos adecuado. son procesos del cambio, ¿no? Sí, Así sí, sí. que, bueno, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.